Hoy tenemos un discurso muy de la felicidad y es que tenemos que ser felices y la felicidad es una emoción. Las emociones son supervivencia, mientras que el sentimiento es el bienestar y en el bienestar es posible estar tristes y en el bienestar es posible tener rabia. Nuestro cerebro es neuroplástico desde el momento en que nacemos hasta el final de la vida. Entonces, siempre es posible cambiar, siempre es posible modificarnos, siempre es posible poder llegar a ser mejores personas, independiente de la edad. Nosotros empezamos a construir creencias antes de dar paso al lenguaje. Como que si primero es el huevo o la gallina, ¿cierto? Entonces uno diría, primero entonces, por lo que estabas mencionando, primero es la creencia, ¿sí? Y luego llega el lenguaje, entonces después es el pensamiento. Correcto. O el pensamiento, por el contrario, me genera y me arraiga una creencia. ¿Cómo funciona desde la perspectiva neurocientífica eso? En un momento en que una creencia se arraiga en nosotros, nuestro sistema sensorial lo que va a hacer es buscar los estímulos que confirmen la forma en que yo me siento. Si yo me siento una persona muy de malas en la vida, voy a buscar todas las señales que confirmen que yo me siento muy de malas. Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Muy feliz de iniciar esta cuarta temporada del podcast de Diego Salazar, que la hemos denominado Creer, Pensar, Sentir y Actuar. Así que bienvenidas y bienvenidos. Yo soy muy feliz de estar en este primer episodio con Mariana Gómez Mejía. Mariana, gracias por aceptar la invitación a estar en el podcast. Hola Diego, ¿cómo estás? Yo muy feliz de poderte acompañar. Muchas gracias por esta invitación. Yo quiero contarle a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues un poco más de Mariana. Mariana es psicóloga con formación en comportamiento y neurociencia. Es una apasionada por comprender el comportamiento humano y su relación con el bienestar. De eso vamos a hablar en este episodio. Su mayor interés está en las personas, en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos desarrollamos en los entornos laborales y personales. A través del estudio de la neurociencia ha explorado cómo el estrés, las emociones y la cognición influyen en la calidad de vida nuestra y en nuestra salud mental. Su propósito es traducir el conocimiento científico en estrategias prácticas que nos ayuden a todos, a las personas, a gestionar mejor nuestras emociones, optimizar nuestro rendimiento y construir entornos mucho más saludables, donde el bienestar sea parte fundamental del crecimiento personal y organizacional. Mariana, además, se desempeña como coordinadora del Laboratorio de Neurociencia y Comportamiento Humano en la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín. Ya les conté chismecitos de Mariana. Mariana, muchas gracias y empecemos por hablar por qué tu interés por estos temas del comportamiento, de la neurociencia, de bajar en coquito, por decirlo de alguna manera, este conocimiento. Bueno, Diego, te cuento que todo empezó incluso cuando inicié mi pregrado en psicología. Me empecé a apasionar mucho, empecé a entender todo esto. Sin embargo, sentía que se quedaba mucho en la patología y empecé como un poco de rebelde, como esa alumna rebelde. Venga, ¿y por qué la psicología no se puede aplicar al entendimiento de nuestro comportamiento normal? ¿Por qué la psicología no estudia por qué elegimos una pareja? ¿Por qué elegimos una carrera? ¿Por qué elegimos un trabajo? Entonces nos decían los profes, claro, ahí está, la psicología también lo hace. Realmente el estudio es el comportamiento, pero nos hemos enfocado a través del tiempo más en la patología. Así que decidí empezar como a irme a un área más clínica, más médica. Siempre me ha apasionado el cerebro. Puedo decir que me fascina esa poderosa máquina y decidí empezar a indagar más. Entonces me fui por el lado de la neuropsicología, entré a un semillero. De ahí empecé con ciertos mentores que he tenido en mi vida y que me han llevado a conocer un poco más sobre eso. Y de esa manera como que empiezo a entender lo que denomino neurociencia de la normalidad, entre comillas, y es como también nosotros estar al servicio de todas las personas y no solamente de aquellas que tienen alguna patología o algún problema por resolver. Entonces, así llego. Dentro de estos temas, y lo decía ahorita en tu presentación, muestras o buscas como identificar el comportamiento humano y su relación con el bienestar. Correcto. ¿Y en qué se relacionan? ¿Cómo es esa vaina? Bueno, perfecto. Realmente el tema del comportamiento ha sido un poco satanizado a través del tiempo porque creen que somos animalitos. Cuando nosotros hablamos de psicología del comportamiento, de condicionamiento, es ay, nos quieren castigar, nos quieren reforzar, nos quieren alienar a ciertas conductas para tener como
algunos comportamientos objetivos, ¿cierto? Lo que buscan las organizaciones o los gobiernos. Pero realmente lo que nosotros sabemos hoy es que las ciencias del comportamiento realmente es lo que nos permite modificar ciertas, valga la redundancia, conductas, y a la vez eso influye en nuestra salud mental y nuestras emociones. Hay diferentes paradigmas. Algunos psicólogos trabajan desde el pensamiento, desde la emoción, para de esa forma modificar el comportamiento, pero sabemos que es muy difícil. Entonces yo he optado por modificar el comportamiento y de esa manera empezar a permear el pensamiento y las emociones. Y allí es donde empiezo como a tener esa interacción. Venga, vamos primero a modificar, por ejemplo, tu postura, un efecto ideomotor, y cómo ese efecto ideomotor influye directamente en lo que sientes, o por ejemplo, una cognición encarnada, ciertos términos propios de la neurociencia que son, a mi modo de ver, un poco más fáciles. Ajá. Porque la modificación de esquemas de pensamientos, de creencias, es muy complejo. Entonces es otra mirada. Vale. Tocaste el tema de creencias, que esta temporada precisamente es creer, pensar, sentir y actuar. Y entonces cuando hablamos de creencias, ¿de qué hablamos? Bueno, desde la neurociencia. Desde la neurociencia, por supuesto, así es. Bueno, desde la neurociencia, una creencia se puede entender como una construcción mental que se da a través de una interacción con el ambiente, con la familia y a través de los sentidos, pero que tiene una interpretación subjetiva. Y aquí entran unos elementos muy importantes como lo que es la sensación, la percepción y el concepto. Realmente nosotros como que nos vamos moviendo hacia esos tres conceptos. El primero es sensación. ¿Qué hacen los órganos sensoriales? Capturar la información del ambiente, traducirla al lenguaje del cerebro, que es electroquímico, y llevarlo hasta el área que lo procesa. Nada más. Eso hacen nuestros más o menos 13 sentidos hoy descubiertos por la neurociencia. Pero la percepción ya es cómo interpreto yo esa señal que entró a través de los órganos sensoriales. Y esa interpretación está mediada por diferentes representaciones mentales, ¿sí? Y de ahí, entonces yo puedo decir, listo, interpreto esto de cierta forma, pero lo que sabemos hoy también es que cuando tengo información adicional, puedo moverme en el mundo del concepto. Y en el mundo del concepto es cuando yo puedo saber que algo existe, así no lo vea. Entonces, el percepto es, yo veo algo y sé que existe. Esto es un micrófono, esto es una tablet, perfecto. Esa es la percepción que yo puedo hacer. Otra persona puede decir, no, eso es una pantalla. Otra persona puede decir, no, eso es un cuadrado. Ahí es donde la percepción se vuelve subjetiva, en cómo yo nombro las cosas. Pero el mundo del concepto me permite entender que existen cosas que no veo. Por ejemplo, que un árbol hace fotosíntesis, pero yo no la veo. Entonces, el mundo del concepto es realmente lo que nos permite navegar en ese bienestar y es ir más allá de lo simplemente visible. Hay, digamos, expresiones muy, muy comunes que escucha uno en conversaciones, en conferencias, incluso en publicaciones en redes sociales, que nos hablan que es que el ser humano tiene creencias limitantes o imposibilitadoras sí. Y creencias posibilitadoras. Como hay en ese diálogo interno que uno empieza a decirse esas cosas. ¿Cuál es tu mirada frente a este aspecto? Yo creo que en eso hay algo de razón, ¿cierto? Tal vez el problema está en la forma en que lo expresamos, pero efectivamente, si hay algo de razón, digamos que nosotros empezamos a construir creencias antes de dar paso al lenguaje. Por ejemplo, un bebé empieza a construir su creencia respecto al mundo afectivo desde esa interacción con esas figuras significativas, llámase papá, mamá o quien te cría, ¿cierto? Ahí ya se empiezan a representar esas creencias que son las representaciones de lo que yo siento sensorialmente. Entonces, a través del tiempo nosotros vamos intensificando, voy a poner una metáfora, es como si la creencia fuera arraigando, si fuera creciendo. Entonces, desde bebé, mi mamá, cada que lloro me da un abrazo. ¿Cierto? Entonces ahí mi creencia en el mundo afectivo es ante el dolor obtengo un abrazo. No tengo lenguaje, no tengo una representación todavía en términos de pensamiento, sino que es una creencia. Y a través del tiempo eso se va reforzando. Incluso hay un sesgo que se activa principalmente en eso, que es el sesgo de confirmación. Nosotros empezamos a buscar la información que nos confirme que cuando yo siento dolor tengo que ser abrazado. ¿Sí? Siguiendo pues ese mundo metafórico. Entonces, ¿qué pasa? Si desde que estamos pequeños nos enseñan
ciertas dinámicas que no son muy desde el creer en sí mismo, muy desde esa autoeficacia, ese autoconcepto, esa autoestima. Por ejemplo, tenemos algunos papás, y no es por juzgar, o familiares, que no, usted no sirve para eso, tranquilo, ¿cierto? Ajá. O no hagas eso, que tal cosa o tal otra. O por ejemplo, mi abuelo, me acuerdo mucho de él, que me decía, el dinero es para compartirlo, ¿cierto? Son creencias que se van estando en el tiempo y que van creciendo con nosotros. ¿Qué pasa? Cuando llegamos al momento de tomar decisiones, de tomar acciones frente a nuestra vida, pues esas creencias van a ser las que nos movilizan al comportamiento o a la decisión. Entonces, si mi abuelo decía que el dinero era para compartirlo, pues yo comparto todo el dinero. Claro. Entonces, más que sean imposibilitantes, son ciertas creencias que se arraigan y que en el momento en que queremos construir un objetivo, como en este caso ahorrar, pues va a ser difícil. ¿Sí? Entonces, es un poco esa la dinámica. Entonces, efectivamente hay creencias que nos limitan ciertos objetivos, pero lo importante es reconocerlas para poderlas transformar, trabajar sobre ellas. Es más o menos así como funciona. Okay. Y entonces aquí me surge una pregunta a propósito de lo que nos estabas diciendo, y es como que si primero es el huevo o la gallina, ¿cierto? Entonces uno diría, primero entonces, por lo que estabas mencionando, primero es la creencia, y luego llega el lenguaje, entonces después es el pensamiento. Correcto. O el pensamiento, por el contrario, me genera y me arraiga una creencia. ¿Cómo funciona desde la perspectiva neurocientífica? Bueno, digamos que es una relación bidireccional. Listo, la creencia y el pensamiento se dan al tiempo. Se dan al tiempo, ya te voy a explicar cómo. Sin embargo, desde la neurociencia, en el desarrollo neuronal de ese bebé, de ese niño, primero es la creencia, porque se da a través de una interacción simbólica donde no está mediada por el lenguaje. Cuando ya aparece el lenguaje, según Piaget, es el vehículo del pensamiento. Okay. Listo. Para Piaget, el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Cuando yo empiezo a nombrar el mundo, puedo construir pensamientos, pero resulta que antes de poderlo nombrar, yo ya tengo creencias basadas en la interacción. Ahora, cuando ya surge el pensamiento, se van en una relación bidireccional, en donde se van afectando. Entonces, una creencia altera mi pensamiento, pero mi pensamiento puede modificar una creencia. Entonces, es una relación bidireccional. Ahorita estabas mencionando, bueno, hay que trabajar sobre esas creencias, porque efectivamente nos contabas el caso de tu abuelo. Yo incluso copiaba por aquí algunas, cuando uno se dice en ese diálogo interno, no puedo, no soy capaz, no hay felicidad completa. La vida es una lucha. Definitivamente no puede confiar en nadie. Pues, una cantidad de asuntos que se van arraigando y se van constituyendo en esas creencias, pero decías, hay que trabajar sobre ellas. Correcto. ¿Cómo trabajar? La persona que nos está viendo, nos está escuchando, bueno, sí, bueno, más o menos entendí cómo funciona y cómo trabajo esas creencias, cómo las identifico y cómo trabajar para transformarlas. Bueno, lo primero es que esto no es magia. ¿Cierto? Ajá. Que en redes y también miramos como que no, si tú piensas que vas a traer, todo te va a llegar, o si piensas que no vas a hacer nada, todo te va a afectar. Realmente no es magia, realmente eso en psicología se denomina efecto ideomotor. ¿Qué dice el efecto ideomotor? Que la forma en que yo pienso afecta directamente mi comportamiento o viceversa. La forma en que yo me comporto afecta directamente mi creencia o mi pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero es tratar de identificar esas verbalizaciones. Yo cada cuanto en el día me digo tal cosa, me digo tal otra, me digo que no puedo, que no soy capaz. Ah, no, Mariana, es que yo nunca soy capaz de identificar eso. Listo, entonces vámonos al comportamiento. ¿Qué comportamientos haces tú que van en contra de tu autoeficacia, de tu autoconcepto? Elegir parejas que no te sirven, elegir trabajos en los que no sos feliz, permanecer en situaciones en donde no quieres estar. Eso es lo que nos permite entender ese mundo de las creencias y de los pensamientos. Entonces, lo primero es hacer algo de introspección, mirarnos hacia adentro y decir, bueno, en el día, ¿cuántas veces yo me digo algo así? Que no nos damos cuenta. Pero cuando tratamos de hacer un ejercicio consciente, podemos identificarlo. No, es que yo no soy capaz. Entonces, miremos cuáles son esas elecciones que hoy hacemos, que hoy hemos hecho y en las que no estamos bien, en las que no tenemos bienestar. Ahí eso es importante. Y también dentro de lo que dice Diego, la diferencia entre felicidad y bienestar. Ajá. Es que hoy tenemos un discurso muy de la felicidad y es que tenemos que ser felices, y la felicidad es una emoción y las emociones son momentáneas, aparecen y desaparecen, no permanecen en el tiempo. Las emociones son supervivencia, mientras que el sentimiento
que es un tema mucho más complejo, es el bienestar. Y en el bienestar es posible estar tristes. Y en el bienestar es posible tener rabia. Entonces, hoy la invitación es busquemos bienestar, no felicidad. Y tratemos de identificar a través de un ejercicio de introspección y sino de mirar mi comportamiento. ¿Qué pasa con mis pacientes muchas veces? Pregúntale a tu mejor amigo, pregúntale a tus papás, porque no son capaces de hacer esa identificación. Entonces, preguntarle a otro que me conoce, que puede estar obviamente contaminado por ciertas situaciones, pero que me van a permitir ver un poco más de aquello que yo no veo, porque somos ciegos a lo obvio además. Ahora estabas uniendo, que es como el tercer elemento, ¿cierto? Entonces, tengo una creencia, Sí. En lo que creo me hace pensar, Sí. lo que pienso me hace sentir. En ese sentir puede haber pues las emociones y los sentimientos que son un poquitico más de largo plazo. Sí. ¿Sí? Las emociones son más momentáneas. Tú dices la felicidad es una emoción. Sí. Estoy feliz por estar aquí, pero el amor no es como que, ay, tengo el amor. Es un sentimiento más de largo plazo. Realmente eso es la neurociencia afectiva. Okay. ¿Qué nos dice la neurociencia afectiva? Que aquí a quien le guste Antonio Damasio es para mí el representante número uno de estos temas y el mejor investigador que conozco en el mundo. Y él nos habla de que la neurociencia afectiva se da a través de 3 niveles. Emociones primarias con las que nacemos, que son supervivencia, que garantizaron nuestra evolución. Es como si naciéramos con una maletica, con unas emociones. Okay. Felicidad, tristeza, rabia, miedo, sorpresa, disgusto. Intensamente para quienes se los han visto. Intensamente 1. De ahí vienen las emociones complejas. Las emociones complejas ya es una emoción primaria más un aprendizaje. Entonces las emociones complejas se van configurando con el tiempo. Cuando hablamos de emociones complejas, hablamos, por ejemplo, del asco o de la vergüenza o de la ansiedad. Intensamente 2. Y ya de ahí vienen los sentimientos. Entonces, en el sentimiento ya necesitamos una relación de largo plazo, mínimo de 1 año, para poder yo hablar de que odio o de que amo o de que tengo bienestar. 1 año en donde esas emociones primarias y esas emociones complejas interactúan con experiencias que dan paso a eso que denomino un sentimiento. Entonces, el mundo de la neurociencia afectiva navega bajo esos 3 conceptos. Y ya el último es el mundo afectivo. Y el mundo afectivo ya es mi comportamiento. Entonces, si yo te amo, te abrazo todo el tiempo. O si yo te amo, simplemente te digo, sí te amo, pero no te abrazo. Entonces, son esas diferencias individuales en nuestra expresión, en nuestros comportamientos mediados por esos sentimientos. Entonces, serían esas 4. Ok. Mariana, con lo que acabas de decir, voy a pensar en alguien que está viendo este podcast, lo está escuchando, y entonces conoció a su pareja, y la conoció hace 2 meses, hace 1 mes, hace 3. Ya, casémonos, no sé qué, lo que estabas diciendo, una esperita, la recomendación es, espérenme 1 año a ver, restabilice, pase de la emoción al sentimiento. Sí, primeros 3 meses es un periodo de prueba. Ok. Los primeros 3 meses tienen que ser un periodo de prueba porque los primeros 3 meses se da un cóctel de neurotransmisores en el cerebro que es increíble. Dopamina, serotonina, norepinefrina, oxitocina, es decir, son muchas sustancias que lo que hacen es que te sientas enamorado, que pienses en la persona, que tengas cosquillitas en el estómago, que tengas esos marcadores somáticos que así se denominan, que son esas experiencias físicas cuando veo a la persona, que me hace falta, que quiero estar con. 3 meses muy, muy alto en términos de cócteles y se activan alrededor de 24 áreas cerebrales. Es decir, en ese momento podemos poner una metáfora y es como si nuestra razón se anestesiara. Okay. Porque existe algo que se llaman asimetrías funcionales o reciprocidad. ¿En qué consiste? A mayor actividad de zonas emocionales, se reducen las zonas racionales. Entonces, los primeros 3 meses tu razón no va a estar allí presente. Tu razón no va a medir... tiene algo bueno, tiene algo malo, cometió un error, fue celoso, no fue celoso, lo pasa por alto, justifica los comportamientos porque es un cóctel emocional. Y otra recomendación, si en los primeros 3 meses hay una señal como una agresión, una escena de celos, un comportamiento obsesivo, déjalo ir o déjala ir. Porque si en el cóctel eso pasa, es que es un tema estructural y que eso se va a replicar el resto de la relación. Entonces, esos primeros 3 meses es una medida perfecta para saber si esa persona está o no, pero teniendo muy presente que estamos llenos de un cóctel químico que puede durar hasta el año.
Okay. Por eso no hablamos de amor, sino después de un año. Ok, perfecto. Voy a seguir entonces encadenando con la denominación de esta temporada, ¿cierto? Entonces, creer, las creencias me hacen pensar, los pensamientos me llevan a unos sentimientos, unas emociones, y las emociones me llevan a actuar, Correcto. al comportarme. Correcto. Y viceversa también. Ok. Un comportamiento me puede llevar a una emoción, esa emoción me puede llevar a un pensamiento y ese pensamiento me puede alterar la creencia. Entonces es una relación bidireccional, ¿cierto? Que se da en cualquier momento. Incluso hay un fenómeno en términos de creencias muy común en la psicología que se denomina disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva consiste en cuando entran en conflicto juicios de valor, ¿sí? Entonces, supongamos que tú y yo estamos hablando de un tema y tú me gustas y tú dijiste algo que era en contra de lo que yo decía. Mi cerebro entra en conflicto. Yo le dije que no me gustaba el arroz y él me dice que le encanta, pero yo quiero quedar bien. Entonces, ese conflicto normalmente se llama disonancia y se da a todos los niveles, desde disonancia religiosa, disonancia política, disonancia ideológica, disonancia afectiva o amorosa y disonancia de la vida diaria. Y es que el ser humano siempre está en conflicto. La mayoría de nuestras decisiones están mediadas por esa disonancia, por ese encuentro entre los juicios de valor. Pero lo más bonito es que nosotros tenemos una forma de resolver esa disonancia, que ahí es donde entra el pensamiento, que es a través de una automentira. Entonces, no me gusta el arroz, ay, a mí me encanta el arroz, pero entonces tú me gusta, entonces, no, pero ¿sabes qué? Yo de pronto me puedo dar la oportunidad de probarlo, lo resuelvo, ¿cierto? Me digo una automentira, o me quiero comer una torta de chocolate, pero me engordo. No, pero mañana voy al gimnasio. Entonces es un poco esa interacción entre yo tengo una creencia, pero en el día a día, en el mundo social, surgen otras o emergen que me generan cierto conflicto, lo que hace que constantemente nos estemos diciendo automentiras o resolviendo esa tensión psíquica a través de una verbalización que me calme. Entonces, realmente el mundo de la creencia también se altera muy fácil. Yo puedo tener una creencia muy arraigada y cambiarla en el momento para resolver una disonancia. Entonces, es un poco como esa relación. Mariana, y a propósito entonces de la disonancia, ¿qué sucede ya en términos de esa relación cuando de alguna manera yo asumo un comportamiento diferente al que está arraigado allí? En el largo, en el mediano plazo, ¿qué sucede con esa persona? Se modifica la creencia. Okay. Eso es lo que nosotros empezamos a ver. Y ahí es la invitación. Nuestras creencias se pueden modificar y se modifican a través del pensamiento. Pero el pensamiento se construye a través de la experiencia. Entonces, si yo tengo una creencia en términos de no soy bueno para algo, la mejor forma de resolverlo es exponerte a ello. Posiblemente las primeras veces fallemos, ¿cierto? Probablemente las primeras veces no seamos capaces, pero si lo logramos, podemos modificar dicha creencia. De lo contrario, ¿qué sucede? Que las creencias se empiezan a replicar a través del tiempo. Entonces, si yo tengo una creencia de que para que me amen me tienen que tratar mal, pues todas mis elecciones en el futuro van a estar mediadas por la elección de alguien que me trata mal. Ay, yo tan de malas, siempre elijo mal. Bueno, siempre me llegan malas personas. No, eliges, tú eliges. Y tú lees en el otro eso que confirme tus creencias por sesgos de confirmación. Siempre estamos buscando. Daniel Kahneman hablaba de un gran sesgo cognitivo que él denominaba que era el máximo de todos, que se llama el Wasati. No traduce nada. ¿En qué consiste el Wasati? Es que no es en un momento en que una creencia se arraiga en nosotros, nuestro sistema sensorial lo que va a hacer es buscar los estímulos que confirmen la forma en que yo me siento. Entonces, si yo me considero una persona con sobrepeso, voy a buscar todas las señales que me estén confirmando que tengo sobrepeso. Si yo me siento una persona muy de malas en la vida, voy a buscar todas las señales que confirmen que yo me siento muy de malas. Entonces, por eso ¿sí ve? ¿Sí ve? Exacto, exacto. Pero somos nosotros. Por eso hablaba del tema del cuerpo y del comportamiento, porque es que esa creencia te lleva a través de lo sensorial a buscar que confirmes que sí eres así como te debes sentir. No sé si te ha pasado, alguna vez has pasado por un despecho, una tusa. Por supuesto. ¿Y no te ha pasado que abres el Spotify y todas las canciones te salen? Tal cual. O que uno sale y ve todo el mundo enamorado. Sí. Eso es el Wasati. ¿Qué pasa? Yo estoy pasando por un duelo y no es que el Spotify solamente tenga esas canciones, es que mi sistema sensorial solo le va a dar relevancia a aquello que me confirme como... Mariana, para ir entrando en la ruta de cerrar este primer episodio, se habla también de la neuroplasticidad, ¿verdad? Porque entonces
por allá estará alguien. Ay, sí, pero usted cree que es muy fácil. Entonces, la típica, creencias, ¿no? Sí. Ay, no, yo ya estoy muy vieja, yo ya estoy muy viejo, yo ya me morí así. Uh-huh. Lo primero que hay que decir es que eso no es real, ¿no? Que mi mamá de 80 y pico de años todavía sí se lo propone, como lo decía Santiago Ramón y Cajal, ¿cierto? Sí se lo propone, puede ser escultora de su mente, o podemos ser escultores de nuestra mente. ¿Qué tal si hacemos una invitación, explicamos un poco ese tema de la neurociencia, que es que sí hay posibilidades, ¿cierto? Totalmente. Digamos que nuestro cerebro es neuroplástico desde el momento en que nacemos hasta el final de la vida. Sí es cierto que con el tiempo va bajando esa capacidad entre el esfuerzo y la plasticidad. A menor edad, menos esfuerzo, mayor plasticidad. A mayor edad, tengo que hacer más esfuerzo para lograr mayor plasticidad o esa modificación como tal. Entonces, siempre es posible cambiar. Siempre es posible modificarnos, siempre es posible poder llegar a ser mejores personas, independiente de la edad. Ahora, Diego, hay un tema muy interesante y es que la plasticidad también puede ser negativa. Okay. Porque la plasticidad es la capacidad que tiene mi cerebro para construir nuevas redes o incluso recuperarse de una enfermedad, de un traumatismo o aprender. Si yo soy expuesto a un escenario violento y yo tengo altos niveles de plasticidad, mi cerebro va a aprender más rápidamente la violencia. Entonces, la plasticidad tiene, digamos, es un arma de doble filo. Pero cuando es intencional, consciente, yo puedo llevar mi plasticidad a la exposición a elementos que sean positivos y me permitan ser mejor. Entonces, ahí es donde entra cómo me hablo, ahí es donde entra qué veo, qué contenidos consumo, de qué personas me rodeo, porque eso es lo que modifica nuestra mente. ¿Cómo despertar ese autoobservador? Ese autoobservador para uno ir reconociendo que no esté haciendo un proceso de involución y no de evolución. Pero no me lo contestes ahora, porque vamos a invitar a las personas que están en este video podcast que nos acompañen en el segundo episodio de esta temporada que vamos a iniciar hablando con Mariana de ese tema. Si la gratitud de la memoria del corazón, de corazón, gracias por estar aquí. Mariana, gracias por acompañarnos en este primer episodio de la temporada. Gracias por comentar y por compartir este contenido con aquella persona que tú sientas el llamado de hacerlo, porque este es un podcast para aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Y esa persona puede ser tú, puede ser Mariana, puedo ser yo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Este es el podcast de Diego Salazar.